En el libro de Deuteronomio capítulo 18. In Deuteronomy chapter 18. Si pudieran cerrar las puertas para que no entre frío. If you can please close the door so that the cold won't come in. Queremos aprender hoy. We want to learn tonight. Y esto nos va a preparar para las enseñanzas que empiezan en febrero. And this is going to prepare us for the teachings that are coming up in February. Porque recuerde que ¿qué es lo que vamos a tener en febrero, hermanos? Because remember, what is it that we're going to have in February, brethren? Do you guys remember? Los 7 juicios, ¿verdad? De Dios. The 7 judgments of God. Ok. Entonces miren lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomy chapter 18. Versículo 22. Verse 22. ¿Está conmigo? Are you with me? Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, no aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. When the prophet speaks in the name of the Lord, if the thing follows not, nor comes to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. But the prophet has spoken it presumptuously, you shall not be afraid of him. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Father, we thank you, Lord. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Because you are good and forever are your mercies. Y hoy nos acercamos a ti, Señor. And tonight we get nearer to you. A través de la alabanza. Through worship. Y de la adoración. And praise. Donde tú has manifestado tu presencia en nuestros corazones. Where you have manifested your presence in our hearts. Y ahora seguimos el gozo. And today we keep continue to rejoice. Recibiendo tu palabra, Señor. Receiving your word, Lord. Te pedimos que nos instruyas, nos enseñes. We ask that you instruct us and teach us. Y podamos nosotros presentar defensa. And we can be able to present a defense. A todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. To all who will come against and give reason against our faith. Porque tú nos has instruido a través del Espíritu Santo. Because you have instructed through your Holy Spirit. Pero Señor, guíanos en tu palabra. But Lord, guide us in your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hoy voy a hablar un poco acerca de sectas, hermano. Today I'm going to speak a little bit about sects. Y una de ellas que voy a tomar son los testigos de Jehová. And one of them is the Jehovah's Witness. ¿Sabe que hace poco alguien vino para pedirme que se le rentaba el templo? You know, not too long ago, someone came to ask if I could rent the temple. Pero era de la iglesia adventista. But they were from the Adventist church. Los cuales ellos viven en la ley, viven los adventistas. From which they live in the law. Y pues uno es de buen corazón, ¿verdad? And, you know, we're of a good heart, right? Y entonces dije, déjame orar a Dios. And I said, well, let me pray to God. Pero sabe que Dios me confirmó, hermanos, y me dijo el Señor, no. But God confirmed to me, brethren, and He said no. Entonces dije, pero ¿por qué? And I asked why. Entonces, cuando Pablo hablaba al pueblo de los Gálatas, when Paul spoke to the people about the Galatians, Pablo le dijo a los Gálatas, les dijo, Gálatas insensatos, dice, ¿quién los fascinó? ¿O quién los ¿cómo se dice esa palabra? Sedució, fascinó. Hay otra también, pero ahorita la voy a decir. And Paul told the Galatians, how insensible are you? Who fascinated you? Or who showed you this? ¿Verdad? Entonces, porque ellos se salieron del camino correcto, ellos recibieron la enseñanza de Pablo, pero
se perdieron porque escucharon a otras personas. Because they went out of the way and the walk that they were supposed to, because they heard another word, they heard other teachings. ¿Cuántos de ustedes hicieron el estudio el primer viaje misionero de Pablo? Wait, how many of you did the first letter, the first missionary trip of Paul? Entonces, mire, hermano, es muy importante que si usted no tuvo ese estudio, usted siga sobre él. It's very important that if you didn't have that study, to become upon it and get into that study. Porque a través de ese estudio, y claro que esas cosas ya las teníamos en mente, pero a través de ese estudio fue como el Señor me confirmó que no se podía hacer. But through that study was how the Lord showed me that through that study was that this wasn't able to be done. Porque dice el Señor, si estas personas viven en la ley, because of these people, the Lord says, if these people live in the law, y mi palabra, ¿verdad?, enseña que yo los hice libres de la ley, and my word shows that I've set them free from the law, entonces dice el Señor, ¿por qué no me obedecen? why do they not obey me? Entonces, ¿qué sucede cuando tú metes a gente aquí con diferente forma de creencia? So what happens when you bring in people that have a different form of belief? Porque Pablo le decía eso a los Gálatas, ¿verdad? Ya agarré la palabra. ¿Quién los hechizó? So Paul, he understood the word now. Who witchcraft you? ¿Sabe por qué, hermano? Por esto. Porque hay diferentes vientos de doctrina. Because there are different winds of doctrines. Y esos vientos, si esos vientos pueden penetrar en el corazón aún del pueblo cristiano. And those winds can penetrate even in the people of God, the Christian people. Cuando no estás bien armado con la palabra del Señor. When you're not well armed in the word of the Lord. Porque nosotros podemos andar en el espíritu. Because we may be in the spirit. Y podemos tener mucho gozo en el espíritu. And we may have a lot of joy in the spirit. Y experimentar el poder del espíritu. And experiment the power of the Holy Spirit. Pero si no nos sentamos en la palabra de Dios. But if we don't get centered in the word of Lord, of the God, y de repente viene una secta contra nosotros, and all of a sudden a sect comes against us, y no tienes la palabra, and we don't have the word, te va a hacer temblar, then it's going to make you tremble, o te va a engañar, or it's going to misguide you, o te va a hacer dudar. and it's going to make you doubt. Entonces, esto es un viento de doctrina equivocado. So this is a wind of confusion in doctrine. Pero si usted y yo agarramos la palabra de Dios, But if you and I grasp the word of God, comenzamos a aprenderla bien y agarrar versículos bíblicos que son fundamentales para la doctrina de Cristo, and we start to learn it and start to learn fundamental verses in the doctrine of Christ, nada te podrá mover. nothing's going to be able to move Porque you. la palabra de Dios es viva y eficaz. Because the word of God is alive and Y well. la palabra de Dios se contesta a sí misma. It answers itself on its own. Entonces yo necesito leer la palabra de Dios, So I need to read the word of God, examinarla y escudriñarla. examine it, and search the scriptures. Porque una cosa es leerla y la otra es examinarla y Because there's escudriñarla. one thing is to read it, and another thing is to search it and read the scriptures. Entonces hay mucho sectarismo hoy en día, So there is a lot of sectarism these days. y aún va a crecer. And even now it's going to grow. Porque si nos damos cuenta, ya hay iglesias satánicas también. Because if we haven't noticed yet, right now these days, there are satanic churches already. Y en sí ya la sabía, ¿verdad? Porque son cultos. And even there were already there because those are cults. Pero ahora salieron más a flote, ¿verdad? But they're more afloat. There, you can see them now. Y directamente ya ahora adoran a un mono que es forma de diablo. And directly now they're already worshiping an idol that in the form of a demon. Y esas iglesias se están llenando, And those churches are getting filled. ¿verdad? ¿Por qué? Porque son vientos de doctrina de engaños tremendos. Why? Because those are winds of doctrine of deceit. Entonces dice la palabra del Señor
que muchos, dice, serán engañados en los últimos tiempos. The Word of God says that many of them will be deceived. Por eso dice aquí, dice, mira, si algún profeta te hablara en el nombre de Jehová y no se cumple lo que dice, ni aconteciera, dice, palabra de Jehová no ha hablado. That's why it says here, when a prophet speaks in the name of the Lord, and if the things not follow nor come to pass, that is the which the prophet has not Dice, spoken. lo hace con presunción, o sea, presume de lo que piensa que sabe. He does it presumptuously. In other words, he presumes. Pero dice el Señor, pero cuando esto suceda, dice, no le tengas temor, But he says, when it comes to you, he says, don't be afraid, porque yo estaré contigo. because I will be with you, says the Por Lord. eso así dice el Señor, agarra mi palabra, That's where the Lord says, get my word, escudriña mi palabra search my scriptures, y envaínala contigo mismo, and get it in vain in you, dwell in para que you, estés lista en sacarla en el momento preciso. so that you will be able to take it out and ready at the precise moment. Aprender la palabra de Dios es esencial para el pueblo cristiano. It is essential to learn the word of God for God's people. No me conteste, pero ¿alguien de aquí me puede decir un salmo completo? Don't answer me, but any of you can tell me a complete song ¿O me puede decir un versículo bíblico completo? or a verse that complete, ¿O me puede decir algún pasaje de la Biblia, 2, 3 versículos completos? or a passage in the Bible where there's 2 or 3 verses that are complete De memoria, así que salgan. in your memory right away, where you can just take it out. No me diga nada. Don't tell me anything. Solamente es para que nosotros veamos en qué posición nos encontramos. It's only to let you know and see in what position we're finding ourselves. Porque si algo que hacen los sectarios es aprender a memorizar pasajes de la Biblia. Because something that a sect does is learn a passage in the Bible. Y entonces nosotros, los cristianos, sí somos hermanos golpeados y acusados y el enemigo está sobre nosotros. We are thrown to and fro from the enemy. Pero también por esa razón dice el Señor a través del apóstol Pablo, dice, toma la espada del Espíritu, dice. And that's why the Lord says through the Apostle Paul, with all the sword of the Spirit, Que es la palabra de Dios. that is the word of God. Entonces tenemos que tomarla, So we have to take it, ¿verdad? Porque es lo único que tenemos para defensa, because it's the only thing of defense that we have, aún en contra de los dardos de fuego del even enemigo. against the darts of Muchas veces fire. no sabemos pelear las batallas porque nos hace falta la espada. We don't know how to fight those battles because we're missing the sword. Los dardos de fuego del enemigo son reales, The fiery darts from the enemy are real, pero no los vemos, but we don't see them. los sentimos. We feel them. Y entonces cuando nuestros ojos espirituales se pueden abrir, So when our spiritual eyes are opened, entonces podemos nosotros tomar la espada y romper en el nombre de Jesús. then we can take that sword and tear in the name of Cuando God. comenzamos a romper los dardos de fuego del enemigo en el nombre de Jesús, And when we start to tear the darts, the fiery darts in the name of Jesus, se va la tentación. that temptation will go. Yo no sé qué clase de tentación, I don't know what kind of pero temptation, toda tentación se va. but all temptation will Porque go. estás tomando la espada del Espíritu Because you are taking up the sword of the y Spirit. estás rompiendo dardos. And you are tearing every fiery dart. Lo que Jesús estaba recibiendo cuando Él fue llevado al desierto, What Jesus was receiving when he was taken out into the desert, Satanás estaba hablando a Él, le estaba golpeando con dardos de fuego. Satan was talking to him, but he was beating him with those fiery darts. ¿Y cuál fue la defensa que utilizó Jesús? And what was the defense that Jesus used? La palabra de Dios. The Word of God. Porque Satanás sacaba la palabra de Dios, hermano. Because Satan will come out with the Word Y of le God as decía well. a Cristo, aquí lo voy a agarrar. Escrito está, dice que si te aventaras de aquí a sus ángeles mandará. And he was saying, it is written that if you throw yourself here, that he can send your angels to you. Pero el Señor, hermano, tenía aquí la palabra, la tenía aquí. But the Lord had the Word here in his mind. Y le decía, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. But it is also written, he would answer, you shall not tempt the Lord Entonces, your God. haga de cuenta que había ahí espada contra espada, ¿verdad? So Peleando. every fiery dart that would come is
sword against sword. Y créanlo, espiritualmente sí lo es así. And believe me, spiritually, it is like this. Y si usted no está listo, preparado, And if you are not ready or prepared, ¿verdad? Cuando vengan los testigos de Jehová a tocar a su puerta, when the Jehovah's Witnesses come and knock on your door, no se va a sentir segura o seguro de abrirles la puerta. you're not going to feel secure to open up that door. Sí es verdad que la Biblia dice que cualquiera que te presente otro evangelio, el tal sea anatema. So it is true in the Bible that it says that whoever presents to you another doctrine, Y dice, y ni siquiera lo pases a tu casa. Dice. don't even allow him to come into Así your dice la home. Biblia, ¿verdad? That's what the Bible says. Pero el Señor no nos dice que no le testifiquemos, ¿verdad? But the Lord doesn't tell us not to testify. Pero cuando nosotros queremos testificar a una persona de esas, But when we want to testify to one of those persons, están tan confundidos mentalmente they are so confused mentally que si nosotros no estamos preparados, en ese mismo momento nos confunden también. that if we're not prepared also, in that same moment they will also confuse Porque us. lo que ellos utilizan es la misma estrategia que Satanás usó con Cristo Jesús. Because the same thing that they use is the same strategy that Satan used on Jesus. Porque si no pudieron con esta palabra, agarran otra. Because if they couldn't do it with this word, they'll grasp another O otra. or another Y one, se van a otra. and they'll go against Y another one. entonces comienzan a confundir a la gente, a los mismos cristianos. And they start to confuse people and the same Christians as well. Entonces es muy importante la reunión esta hoy con nosotros aquí, hermanos, porque así es como vamos a comenzar a enseñar los 7 juicios de Dios. So it's very important that we come together and congregate like we are right now, because this is how we're going to use and learn the 7 judgments of God. Tráigase un cuaderno, un lápiz, Bring with you something to write on, a pencil, para que podamos estudiar la palabra de Dios. so we can learn the Word of God and study it. El falso profeta, The false prophet, cuando habla mentira, que todo es mentira, when he speaks lies, that everything is a lie, dice el Señor, no le tengas temor. the Lord says, do not be or detain and be afraid. Pero sí preparémonos, But yes, prepare. ¿verdad? Right? Muchas veces nosotros nos llega el sentir de decir, ay, fíjate que es testigo de Jehová, o es de esta secta, o es de aquella secta, pero es tan noble, tan bueno, tan esto. Because we may have that feeling as well. Well, he's so kind, even though he's from this sect or he's a Jehovah's Witness or whatever it is, but he seems so kind. Y nosotros nos dejamos llevar por la apariencia y no por el poder del Espíritu, el cual está enfrentándote. And we get carried away by the appearance and not by the spirit that he's presenting. Entonces te dejan un libro que es la Atalaya, So they leave their book that's called Atalaya, y tú dices, ay no, pero es que tiene palabra de Dios. and you say, no, but it has the word of God in there. Y entonces lo lees y te confundes. And then you read and Okay. confusion comes Porque in. lees más el libro que la palabra de Dios. Why? Because you read that book more than the word of God. Por esa razón tenemos que tener ahora sí la palabra de Dios en nuestra mano. For that reason being is why we have to have the word of God in our hands. Y empezar, hermanos, a prepararnos. Amén. And start to prepare, brethren. Amen? Repetir. Repeat and repeat and repeat it. Agarre versos bíblicos que hablan acerca de Jesucristo es Dios. Get yourself and grasp biblical verses that Jesus Christ is God. Y apréndetelos de memoria. And learn them, memorize them. Entonces memoricemos. Memorize them. Muchas veces decimos nosotros, y hermanos, ya cuando estaba joven yo podía memorizar, pero ahora ya de viejo ya no puedo. Many of us will say, well, when I was young, I was able to memorize a lot, but now I can't no more. Pero a ver, ¿cómo memoriza el perico? But how does a parrot memorize? Repitiendo. Repeating. Si tú le pones un cassette y ahí le pones Ariel Salgado, va a decir Ariel Salgado, ¿verdad? If you put a cassette there and play it, and it says Ariel Salgado. Entonces, de That's la what the misma bird's going to be manera, repeating. vaya conmigo a San Juan 1:1. Go with me in John 1:1. Si yo comienzo a repetir esto, hermano, en mi corazón,
If I start repeating this in my heart, Posiblemente no lo aprenda todo el pasaje de memoria, pero sé lo que dice ahí. possibly I won't be able to learn everything by memory, but I know what it says there. Entonces dice la palabra del Señor. And the word of the Lord says, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Y en la Biblia de los testigos de Jehová, And in the Bible of Jehovah's Witnesses, mire cómo está escrito. ¿Cuántos lo han leído? I want to show you how it's Okay. written. How many of you guys have read this? Dice así, y tiene un paréntesis. And he says in, and there's parentheses in it. Él, And it says him, o sea, separa todo. so it separates Dice, everything. es como si leyera, en principio la palabra era. It says in the beginning the word was, Y la palabra estaba con Dios. and the word was with God. Y mire cómo el cambio que le dieron aquí. Look at the change that they made Dice, here. y la palabra, And the word dice, era un Dios. was one God. Y lo tiene con una D chiquita. And it has with the lowercase d, Un Dios. one God. En cambio, nuestra Biblia enseña, lo habla con D grande. In comparison, in our Bible, it speaks with the capital G for God. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. And it says in the beginning was the word, and the word was with God. Y el verbo era Dios. And the word was God. Entonces, tanto aquí hay tres errores que encuentro en este versículo en la Biblia de los testigos de Jehová. There are 3 errors that I've been able to find here in the Bible of the Jehovah's ¿Por qué? Witnesses. Why? Porque si al final del versículo, usted mire ahí la palabra, si al final del versículo dice, y el verbo era Dios. And at the end of the word it says, and the verb was God. Entonces, verbo lo escribe ¿con qué? Con B mayúscula. So verb, how do you write that? With a lowercase or uppercase? No. Verbo lo escribe con B mayúscula. Verb, you write it with a capital. ¿Verdad? Está escrito así en la palabra del Señor ahí. Right? Because that's how the word of the Lord is written. ¿Está conmigo, hermano? Are you with me? Que por eso tiene que tener una Biblia en la mano, ¿eh? O saque su teléfono. Take Pero out your phone or Bible, have a Bible in your hand. dice, el verbo lo pronuncia con una B mayúscula. And the word, he pronounces it with a capital. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de una persona. Why? Because he's speaking towards a person. Y Dios lo pronuncia con una D mayúscula. And God, they pronounce it with a lowercase En letter. cambio, la de los testigos de Jehová, cuando dice, y la palabra era un Dios, And Jehovah's Witnesses say, and the word was one God. mire cómo está aquí, hermano. Look how it is written here. La palabra está con P mayúscula. And it says the word is with P, With- capital. capital P. P. Y dice, y era un Dios, y Dios lo tiene con una D minúscula. And it says, and it was one God. And the letter, the G, it has with a ¿Verdad? lowercase G. Entonces, cambian muchas las cosas dentro de la Biblia de los testigos de Jehová. So things change a lot within this Bible. Pero aquí hay algo que a mí me sirve ese versículo. But there's something that is beneficial to me. Me sirve. It's beneficial to me. Why? Porque aquí está hablando de dos dioses. Because right here it's talking about 2 gods. Primero dice que en el principio era la palabra, Because it says here that in the beginning was the word, y la palabra estaba con Dios mayúscula. and the word was with God, capital O letter. sea, ellos dicen que ese Dios mayúscula es el Padre, In other words, you're saying that capital God is the Father. que es Jehová de los ejércitos, That is Jehovah. y que el Dios con D minúscula es Jesucristo. And that the God with the lowercase g is Jesus Christ. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que preguntar es esto. So one of the things that we need to ask is this. Entonces quiere decir que tú tienes dos dioses. So it means that you have 2 gods.
Entonces, ahorita vamos a mirar el por qué. So right now we're going to see why. Pero ¿quién fue el fundador de los testigos de Jehová? Who was the founder of the Jehovah's Witness? Se llamaba Charles Russell. His name was Charles Russell. WSWL. Carlos Russell. LSS. ¿Verdad? Carlos Russell era un falso profeta A false prophet que empezó su ministerio en 1884. that started his ministry in 1884. ¿Y sabe cómo empezó? And do you know how he Él started? era un joven de 18 años. He was a young man at 18 years of Y age. él empezó, hermanos, a hacer un grupo en su casa. And he started to recreate a group in his home. O sea, no lo estaban haciendo en su iglesia, In other words, they weren't doing it in a congregation in sino his que church. dijeron, no, que vamos a levantar una célula In other words, he was going to say, like, let's open up a group. y vamos a tener estudios de los últimos tiempos. And we are going to study, have a study of the end of times. Y así fue como empezó el movimiento de los testigos de And Jehová. this is how the movement of the Jehovah's Porque todo Witnesses lo que started. comenzó a enseñar él no eran cosas que los pastores estaban enseñando, sino que eran ocurrencias que él tenía, ¿verdad? Because everything that he started teaching wasn't things that the pastors were teaching, but things that had occurred to him. Entonces él comenzó a poner fechas. So he started setting and placing dates. Él dijo que Cristo regresó, dice, en 1874. He said that Christ came back in 1874. Y que el milenio empezó en esa fecha también. And that the millennium started in that date as well. Él dijo que en 1914 ninguna iglesia cristiana quedaría en pie. He said that in 1914, not one Christian church would be standing. Y que el tiempo de los gentiles terminaba en 1914. And that the time of the Gentiles would be coming to an end in 1914. Bueno, todo esto lo saben los testigos de Jehová. All this the Jehovah's Witnesses know. Y saben que no se cumplió y que fue mentira, And they know that they didn't come to pass, that it was a lie. pero ellos permanecen todavía ahí, ¿verdad? But ¿Por they qué? still remain there. Why? Porque cuando el espíritu de error entra a una persona, Because when the spirit of confusion enters a person, qué difícil es, hermano, soltar eso. how difficult it is to let go of that. No es imposible, It is not porque el impossible espíritu de Dios ama a todo ser humano. because God loves every human being. Y, ¿verdad? Y yo no los voy a comparar con que ellos están haciendo el trabajo que nosotros deberíamos hacer. No lo voy a comparar. And I'm not going to compare them because they're doing the work that we should be doing. Porque ellos tienen que vender 1 millón de libros cada persona Because each of them have to sell 1 million books para poder ganar el cielo. to be able to earn their way into heaven. Cuando yo me convertí a Cristo, mi hermano mayor que yo se convirtió también a los testigos de Jehová al mismo tiempo que yo. When I received the Lord, my eldest brother as well received the Lord into Jehovah's Entonces Witness. los primeros 5 años era entre nosotros una de agarre doctrinal, ¿verdad? So the first 5 years was something, a quarreling between us, is like, opinioning. Y ni él peleaba ni yo peleaba, sino que agarrábamos la palabra y comenzábamos no a discutir, sino a aprender a ver quién estaba correcto, quién no. So it wasn't a fighting or anything. It's just that he would grab the word and I would grab the word and we would start to compare and see who was correct. Y yo ya tengo 33 años en Cristo, él tiene 33 años con los testigos de Jehová. And I've been 33 years in Christ and he has been a Jehovah's Witness for 33 years. Se acabaron los pleitos y todo eso, pero en sí él trató de arrastrar a toda mi familia a la secta de los testigos de Jehová. And the fighting argument was over, but yes, and in it being, he tried to still drag my family and everybody into that Y Jehovah's entonces, Witness. entre un servidor y mi hermana mayor, nosotros trabajábamos con la familia en contra de esas enseñanzas de los testigos de Jehová. So, as servant of the Lord and my sister and I, we started fighting, and started fighting against that and started, trying to help with the family. Y entonces esas cosas me inclinaron a mí a aprender versículos bíblicos, a aprender palabra, me tuve que meter a aprender. So those things, when those things happened, those things kind of like inclined me to learn more of the Word of God. Pero
mira, aquí escrito está y en tu Biblia también está escrito. Y entonces si tú le dices es blanco, te va a decir es negro, aunque So esté blanco. I would tell my brother, look, it's written here and in your Bible is also written, but if I tell him it's black, he would say it's white. Porque así es el espíritu de error. Because that's how the spirit of error is. Porque aunque tú les enseñes con su propia Biblia que no dice como ellos dicen, ellos no lo van a recibir. Because even if you show them with their own Bible what it says, they still won't ¿Por receive qué? it. Porque es un Why? espíritu. Because it's a spirit. Es un espíritu de error. It's a spirit of error. Entonces hay que quemarnos las pestañas So let's burn our eyelashes y aprender de memoria. per se and learn and Es memorize. muy importante, hermanos. It's very important, Cuando brother. la palabra del Señor aquí nos enseña que ellos tienen un Dios pequeño. The word of the Lord shows us here that they have a small God. Entonces quiere decir que ya tienen dos dioses. So it means that they have two gods. Y a nosotros nos enseña que el mismo verbo es Dios y que el verbo era Dios. Tenemos un Dios. And here it shows us that the same word was God and the word is God. Y en el versículo 14 que dice ahí, And in verse 14, what does it say? y aquel verbo se hizo carne. And the word was made flesh. O sea, en nuestra Biblia no choca, sino que está diciendo, y Dios se hizo carne. So our Bible is not going to crash. It's telling us God became flesh. Y entonces aquí en el versículo 14, So here in verse 14, donde ellos mencionan la palabra con P mayúscula, where they pronounce the word with the higher case P. porque cuando ellos mencionan, dice que cuando mencionan la palabra como Dios, When they mention the word like God, no la reciben como la tienen escrita aquí. they don't receive it the way it's written here. Dice aquí en la Biblia de ellos, de modo que la palabra vino a ser carne. It says in their word that the word came to be flesh. Entonces, sí puede pasar, Dios se hizo carne, pero no lo quieren aceptar de esa manera. It can happen, God became flesh, but they don't want to accept it in that way. Vamos a ir a otro pasaje. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3:14. We're going to go to another passage. Go with me to 1 Timothy chapter 3, verse ¿Está conmigo, 14. hermano? Are you with me? 1 Timoteo 3:14. 1 Timothy 3:14. ¿Ok? Vamos a gozarnos en la palabra, amén. Let's Porque rejoice. no estamos criticando a nadie, Because we're not criticizing anybody, sino nos estamos preparando. but we are preparing. Y al prepararnos de esta manera, tenemos que mencionar el nombre de las sectas en las cuales nos están atacando. Amén. And when we prepare in this way, we have to mention the name of the sects that are attacking. Dice allí en el versículo 14, 1 Timoteo 3:14, And it says here in 1 Timothy 3:14, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, these things I write unto you, hoping to come unto you shortly, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verse 15, but if I take long, that you may know how you should behave yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, Justificado en el Espíritu, justified in the Spirit, visto de los ángeles, seen of angels, predicado a los gentiles, preached unto the Gentiles, creído en el mundo believed on in the world, y recibido arriba en gloria. and received up into glory. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra aquí en nuestra Biblia? So, what is the word teaching us here in our Bibles? Que Cristo es Dios, That Christ is que God, los ángeles se regocijaron. and the angels rejoiced.
al poder ver al Creador, hermano, con sus ojos, to be able to see the Creator with their own eyes. porque ellos en los cielos no lo ven Because them in the heavens, they don't see Him. y no tienen el poder para ser más fuertes que Dios, And they don't have the power to be stronger than God. ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros estemos sobre la palabra del Señor. That's why it's very important that we are upon that Word of God. Aquí les voy a enseñar otra Biblia. I'm going to show you another Bible. Esta se llama la New International Version o Nueva Versión Internacional. This one is called the New International Version. ¿Ven? Donde esta Biblia se hizo a través de un satánico. Where this Bible was made through a Satanist. Y mire cómo dice la palabra aquí. And look how the Word of God says En here. el versículo 15 sí habla de Dios. Dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions so that if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation Of the truth. of the truth. Y luego dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great. Lo dice, fíjense cómo dice, hermano, él se manifestó como hombre. And check and listen how it says here. He appeared in the flesh, Fue vindicado por el Espíritu, was vindicated by the Spirit, visto por los ángeles, was seen by angels, proclamado entre las naciones, was preached among the nations, creído en el mundo, was believed on in the world, recibido en gloria. was taken up in glory. La Biblia, la nueva versión internacional, The Bible, the New International Version, está tratando de arrancar el nombre de Dios is trying to root out the Word of God de la palabra. from the Bible. Y lo vamos a mirar varias veces. Si agarramos la nueva versión internacional, usted lo va a encontrar en diferentes lugares. And you will see this if we have the New International Version. You will see it in different areas and different passages. Pero nuestra Biblia, la Reina Valera, But our Bible, the King James Bible, las Américas the Americas, y otras Biblias dicen lo mismo. Dios fue manifiesto en carne. it says the same thing. Other Bibles as well. God was manifested in the Y si flesh. usted se va al griego, And if you go to the Greek, usted va a mirar que exactamente dice esas palabras. Dios fue manifiesto en carne. you will read those same words as well. God was manifested in the Pero en flesh. la nueva versión internacional But the New International Version, solamente dice, Él se manifestó como hombre. the only thing it says that He was manifested O in the sea que flesh. están truncando la palabra. So they're trunking and trumping that out. Y en la Biblia los testigos de Jehová And in the Bible, the Jehovah's Witnesses, dice así. La congregación del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. the congregation of the living God, pillar of the truth. Mire cómo fue. Realmente el secreto sagrado de esta devoción piadosa es reconocidamente grande. Reality, this, El secreto sagrado de esta devoción the piadosa sacred secret of this devotion es reconocidamente grande. is recognizably O sea, great. Hicieron un juego de palabras In other words, they twisted those words. donde ahí comienza ya el engaño a trabajar las mentes de las personas. Where they start to misguide that person. Y mire lo que dice. Fue puesto de manifiesto en carne. He was set manifested in flesh. O sea, ya no dice Dios hizo carne, ni siquiera dice Él se manifestó como hombre, sino que ahora dice fue puesto. It just says that he was placed in the flesh. Entonces, si usted le dice al testigo de Jehová, ¿quién es este? So if you ask the Jehovah's Witness, who is that? La misma Biblia de ellos está hablando de quién es.
their Bible is also speaking of who it Pero is. ellos cuando brincan de un versículo a otro, But when they jump from one verse to another, haz de cuenta que brincan desde aquí hasta Tijuana. it's like if they jump from here to Tijuana. Así es el testigo de Jehová. That is how the Jehovah's Se lo Witness va is. a dividir de una manera grande. They're going to divide it in a separate Porque way. en el versículo 14 está la respuesta. Because in verse 14, the answer is there. Cuando dice, ¿cómo debes de comportarte en la casa de Dios con D grande? And it says, how are you behave in the house of God with the capital G? Que es la congregación del Dios vivo con D grande. That is the church of the living God with capital G. Y aquí es donde podemos decirle, y fue puesto de manifiesto en carne. ¿Quién? El Dios grande. And he was said, manifested in flesh. And who O is it? sea, tienes que aprender cómo vas a usar la Biblia de ellos para poderles hablar también a ellos. You have to also learn their Bible in order to be able to speak to them as well. Ahora, vaya conmigo, hermano. So go with me, brother. ¿Está conmigo? Are you with me? Sí. ¿Recuerda usted quién se sabe los 10 mandamientos? Who knows the Ten Commandments? ¿Quién puede decirme Éxodo 21 de memoria? Who can tell me Exodus 21? Éxodo 21. 21. Hay que aprenderlos. Let's learn them. Porque si nosotros le preguntamos a un católico los 10 mandamientos, Because if we ask a Catholic the Ten Commandments, se los va a decir como se los enseñaron en la iglesia católica. he's gonna tell you the way he was taught in the Catholic Church. Pero se los va a decir de memoria. But he's gonna tell you, ¿Verdad? because he's gonna memorize. Porque en el catecismo para cuando hacen la primera comunión y todo eso tienen que memorizar. Because in catechism, when they have to do their first communion, they have to memorize Y it. no es posible que a nosotros los cristianos nos ganen con los 10 mandamientos. And it's not possible that to us as Christians that they're going to win, against the Ten Commandments. Éxodo 20. So in Exodus 20, Entonces, hay dos partes solamente en la Biblia donde están los 10 mandamientos. there are two parts or two areas in the Bible where the Ten Commandments are written. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Exodus 20 and Deuteronomy 5. Y dice así en Éxodo 21. And it reads here in Exodus 20. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, which have brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. ¿Ok? Y dice así, mandamiento número 1. And it says here, commandment number 1. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. You shall have no other gods before me. ¿Sí dice así? Does it say like this? No te harás, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. You shall not have no other gods before me. Entonces, mire, hermano, quiero enseñarle algo aquí. So I want to show you something here. Conforme a la palabra del Señor, Conforming to the word of God. el versículo 1 de San Juan, In verse 1 of St. John, con el mandamiento número 1 de Éxodo 20, with commandment number 1 of those 20, yo me doy cuenta que ese versículo está mal escrito. I've noticed that verse Porque Dios no se va a contradecir en su palabra. is not written right because God's not going to contradict his own word. Dios no te va a enseñar a Cristo como un Dios pequeño. God's not going to show you Christ as a small God. No te lo va a enseñar así. He's not going to show him to you like that. Es muy importante eso, It's very important. ¿verdad? Ahora, mire, vaya conmigo ahora a Hebreos capítulo 1. Go with me now to Hebrews chapter 1. Y antes de que de que empecemos a leer ahí, And before we start to read there, le voy a decir que allá, porque no podemos tocar todos los versículos que quisiera tocar, pero en la palabra de Dios, I'm not going to touch bases in everything that I need to talk about, but in the Word of God, se me da que está en el libro de Isaías, I think it's in the Word of Isaiah. cuando dice el Señor, dice, yo no daré mi gloria a nadie, ni mi alabanza, dice, a nadie, ni a los ángeles. He says, I will not give my glory to nobody or my worship to nobody.
Sí lo han leído eso, ¿verdad? Have you read that before? Ahora, mire lo que dice Hebreos 1:5 So in Hebrews chapter 1 verse 5 y 6. and 6, Dice así: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. for unto which of the Lea angels conmigo. said he at any time, you are my son, this day have I begotten you, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Y dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, ¿qué dice ahí? Adórenle todos los ángeles de Dios. And it reads in verse 6, and again, when he brings in the first begotten into the world, he says, and let all the angels of God worship him. Entonces yo le digo, ok, le digo a los testigos de Jehová. So I say to the Jehovah's Witnesses, okay, Ok, si tienes a Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, so if you say that you have God, the God of the armies of heaven, of God, y acá tienes a un Dios pequeño, and you have a small God over here, y la Biblia dice que no tendrás dioses delante de mí. and the Bible reads that you shall not have any other gods before me, Pero Hebreos dice but Hebrews says a los ángeles to the angels que adoren al Hijo to worship the Son con la misma fuerza que adoran al Padre. with the same strength that they worship the Porque Father. es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? That's what it's saying right here, right? Adórenle todos los ángeles de Dios. Worship all the angels of God. ¿Está conmigo, hermano? Are you with me? Adórenle todos los ángeles de Dios. De Dios. Worship him, all the angels Entonces, of God. estos pasajes son bien importantes These passages are very important porque ellos su Biblia no la tienen bien ajustada y su misma Biblia se golpea unos con otros pasajes. because their Bible is not very well, they don't have it very well adjusted, so it coincides and contradicts their own writing. En la Biblia de los testigos dice así. And in the Jehovah's Witnesses Bible, it says like this. Dice, por ejemplo, ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez? So, for example, which of the angels said him at one time, Tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre. you are my son, and today I've come to be your father. Yo mismo llegaré a ser tu padre y él mismo llegará a ser mi hijo. I myself will be your father, he himself will be my son. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, But when he introduces him, the first begotten to the earth, it says, y que todos los ángeles de Dios le adoren. and may all the angels of God adore him. ¿Ok? Entonces la Biblia de ellos se dice que le adoren. So in their Bible it says to worship him. Entonces mi pregunta es para ellos. So my question is to them, ¿Adoras a Cristo? do you worship Christ? Y dicen, no, yo adoro a Jehová. They said, no, I worship Jehovah. Pero ¿por qué no adoras a Cristo? But why don't you worship Christ? No, porque no podemos tener dioses ajenos. No, because we can't have other gods. Digo, pero ¿qué dice aquí? But what does it read here? Que le adoren todos los ángeles de Dios. That all the angels of God Que la worship misma him. adoración del Padre la recibe el Hijo también. That the same worship to the Father the Son receives. Y lo primero que van a querer hacer contigo, And the first thing that they're going to want to do with you, se van a querer ir a otras partes. they're going to want to go somewhere else. Y no los dejes. Don't let them. No, contéstame qué dice aquí. No, answer me what is the Porque reading no here. estás peleando. Because you're not fighting, Pero el espíritu de error tienes que agarrarlo y someterlo. but the spirit of error, you have to grab it and you have to submit Porque el it. Señor nos ha dado ese poder. Because God has given us that ¿Qué power. dice el Señor? What does the Lord No say? tengas temor. Do not be ¿Verdad? afraid, Si right? un profeta viene con mentiras, no tengas temor. If a prophet comes with lies, don't be afraid. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo cuando tú vienes cuando alguien se te enfrenta de esa manera, Because at the same time, when somebody confronts you in that way, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo te dará en ese momento las the palabras Word que of God says the necesitas. Holy Spirit is going to give you the words that you need to speak at that Pero si moment. usted comienza a tener temor, But if you start to be afraid,
Le van a ganar, hermano. They are going to gain ground. Es lo mismo con la familia, es lo It's mismo the same with the family. con los hijos, con los esposos, con With las the children, esposas with the husbands, with the wives. rebeldes. They're rebelling. Es el mismo problema. It's the same ¿Por problem. qué? Porque son espíritus. Why? Because they are spirits. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, hermano, en un problema dentro del hogar, So when we confront a problem within the home, tenemos que discernir si el enemigo está obrando en alguno de los miembros del hogar. we have to discern if the enemy is working in one of the members in the home. Y no tener miedo. And not be afraid. Porque ¿qué sucede cuando la mujer es abusada? Because what happens when the woman is Que es abused? abusada una y otra vez y así está 1 año, 2 años, 3 años. That she's been abused and she's like that 1, 2, and 3 years. Y el hombre con una sola mirada la puede manipular. And the man, just with one look, he can be able to manipulate O her. puede ser viceversa también, porque también hay hombres abusados. Or it's vice versa as well, because there are men that have been abused as well. ¿Por qué? Si tú bien vas y le dices a la mujer, oyes, ¿por qué dejas que te trate de esa manera? And you go and you tell the woman, hey, why do you allow for him to treat you in that manner? ¿Qué es lo que la tiene así? What is it that has her like that? ¿Qué es? What is it? El temor, hermano. It's fear. El temor. Fear. Pero es que me dijo que me iba a matar. But he told me he was going to kill Pero me. es que dijo que iba a matar a mis hijos. He told me he was going to kill my children. ¿Verdad? Y estaba mirando yo casi no miro eso, pero cuando estás mirando en el Facebook algún video, te sales de la doctora Polo. I hardly see anything of that, but I see in the videos on Facebook of Dr. Apollo. Y entonces le dice, no, yo soy la que me echo encima de él. And they say, no, I'm the one that confronts men and gay on Dice him. la doctora Polo, no, dice, yo estoy viendo aquí algo, dice, tú estás siendo abusada por tu marido. And she says, no, I'm seeing something here. You're being abused by your husband. Y temerosa. And she's full Temblaba. of fear. O sea, ¿por qué? Why? ¿Por qué nos dejamos nosotros, hermanos, que el temor nos agarre? ¿Saben qué? Es normal cuando se ha abusado una tras otra y la has tratado así de esa manera por años, la persona se convierte casi en un vegetal donde tú puedes hacer con la persona lo que tú quieras. It's normal for fear to overcome you because it happens on a constant basis that it comes and overcomes your life as a person. Por eso Dios dice, no tengas temor. Because that's why God says, don't be O afraid. sea, agarra fuerzas. Gain strength. O sea, hay que discernir qué clase de espíritu está atacándome. Let's discern what type of spirit is attacking. Porque si algo vamos a sacar aquí del temor a los falsos profetas, Because if something is that we're going to take out of here from the fear of the false prophets que están siendo manipulados por demonios, that are being manipulated by demons, porque muchos de ellos son hasta adivinos, because a lot of them do divination as porque well. quieren adivinar en ti, dice el Señor que has tenido una vida así, ¿verdad? Quieren adivinar. They want to be a divination and do that on you, and then your life was this and that, and they want to guess. Y eso hay que tener mucho cuidado. And let's be careful with ¿Por those qué? things. Porque son aires, vientos de doctrina, de Because enseñanza. those are airs and winds of Son doctrine. espíritus. Those are spirits. Y entonces cuando uno los deja que no entrar, sino que los dejas que tengan poder sobre tu vida, And when you let them enter and allow for them to have power over your life, ya te agarraron. it's going to cause something. Y They already suéltate. grasp you. Y suéltate. And let go. Muy difícil. It's very hard. Muy difícil. Hermano. It's very hard. So, nosotros los cristianos So us as Christians, no debemos de permitir we are not to allow que nadie abuse de nosotros. that no one abuses ¿Por qué? us. Porque tenemos amor. Because we have love. Y porque el amor echa fuera todo temor. And love takes away all fear. Porque el que teme
no ha sido perfeccionado en el amor. Because he who fears has not been perfected in love. Entonces, quiere decir que si yo tengo temor, That means that if there's fear in me, Señor, ayúdame, lléname de tu amor, Padre, that means I'm going to say, Lord, help me and fill me with your love. para poder mirarle a los ojos So that I can be able to look at the y eyes decirle, no te tengo miedo. and tell him I am not afraid of you. Vuélveme a poner la mano encima. And do not allow one hand on top. Y mira, se retractan. And what they will retract and ¿Por move qué? away. Porque te miraron con ojos, tienes ojos de autoridad. Why? Because they saw you and you have those eyes of authority. Pero cuando no lo haces, But when you don't do it, esta yo me la manejo. they say, oh, this one I'm going to do with whatever with it I wish. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. So let's be careful. Es el mismo espíritu que ataca el sectarismo, es el mismo espíritu que ataca así a las familias. It's the same spirit that attacks families, is the same spirit that causes hermanos, sin. son espíritus. These are spirits. ¿Me entiendes? Son espíritus. Do you understand? These are Y es muy spirits. importante entender eso. And it's very important to Entonces, understand. díganme usted una cosa. La Biblia nos está diciendo que el Hijo merece la misma adoración del Padre, ¿sí o no? So I'm asking you one thing. Does the Bible tell us that the Son deserves the same worship as the Father? Y no solamente la Reina Valera ni las Américas, sino también la NIV y también la de los Testigos de Jehová está diciendo lo mismo, que el Hijo merece adoración. And not only the King James or the NIV or Americas or the Jehovah's Witness is saying the same thing. That the Son and the Father both deserve the same glory. Y el que no adora al Hijo, no adora al Padre. And whoever doesn't worship the Son does not worship the Father. Tienes que adorar al Hijo You para have poder. to worship the Son to worship the Father. Porque Él mismo dijo, mi Padre y yo uno somos. Because He Himself said, my Father and I, we are one. Y así es como tenemos que entender las cosas. And that is how we're supposed to understand things. Yo soy un creyente de la palabra. I am a believer of the La Word. Biblia me dice esto And the Bible tells me y this. lo voy a retener. And I'm going to retain it. Romanos 9:5. Romans 9:5. A ver, sí, Romanos 9:5, vaya conmigo allá. ¿Está contento, hermano? Are you happy? Yes. 9:5. Dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Qué más dice ahí? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. in verse 5 it reads, whose are the fathers and of whom was concerning the flesh Christ came. And it says there, what? Who is over all, God bless forever. Amen. Vamos a ver qué dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Let's go see what the Jehovah's Witnesses Dice así: say. a quienes pertenecen los antepasados y de quienes, entre comillas, entre paréntesis, provino, dice, Cristo según la carne. Y luego pone 2 puntos, dice, Dios que está sobre todos, bendito. O sea, no hace ni siquiera, ¿cómo se dice esa palabra? No rima. In other No words, it rima. doesn't rhyme the way they're saying Hermano, before our forefathers. El Espíritu Santo no es un falto de ortografía. The Holy Spirit doesn't need an autograph. Y Pablo tampoco lo era. And neither did Paul. Porque Pablo estaba muy bien enseñado en la palabra. Because Paul was very well taught in the Entonces, Word. ¿cómo vamos nosotros a creer una tontería así que todo lo que le ponen paréntesis, 2 puntos? Porque dice, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes, paréntesis. So it says here, to whom the forefathers pertain to, and there's a parenthesis and Y semicolon. dentro del paréntesis dice provino. And it says right here within the parentheses, it Y después dice prevailed, Cristo según la carne. Christ. Y después 2 puntos. And it says semicolon, Dios que está sobre todos. God that is O sea, over all. no se le entiende.
You don't understand. It doesn't make any sense. Estas cosas son bien importantes. These things are very important. Tenerlas y enseñarles que la ortografía que está escrita, con la que está escrita su Biblia de ellos es verdaderamente alguien que ignora mucho la ortografía. To show them and to say that the autograph that is written by their book is somebody that's totally ignorant towards this. Y déjame ver, aquí sí, en la NIV dice así, de ellos son los patriarcas y de ellos según la naturaleza humana. And in the NIV it says, theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry. La naturaleza humana nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. And in the human ancestry of the Messiah, who is God over all, over forever, praised, amen. Ajá, pero aquí hay un error también. But there's an error here as well. Porque dice, de ellos son los patriarcas y de ellos según la naturaleza humana, no, según la naturaleza humana nació Cristo, quien es Dios. Aquí sí está bien escrito. ¿Ok? Entonces, mire, vaya a Tito capítulo 2. So let's go to Titus chapter 2. Tito, y ya casi vamos a terminar. We are almost done. Tito capítulo 2. Titus chapter 2. Versículo 13. In verse 13. ¿Qué dice ahí? Léame, alguien léalo fuerte. Somebody read it out loud, please. Dice, guardado la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No lo está dividiendo, ¿verdad? It says of our great God and Savior Jesus Y aquí Christ. dice en el versículo 13 en la Biblia de los Testigos de Jehová, dice la manifestación del gran Dios. And in the Jehovah's Witnesses Bible it says the manifestation of the great God Y hace una división. Y del Salvador nuestro Cristo Jesús. and of the Savior, our Savior Jesus Christ. Vaya conmigo a primera, ahí ya fuimos así. Colosenses capítulo 1. In Colossians chapter 1, Colossians. Voy rápido porque quiero llegar al libro de Apocalipsis. Very quickly, because I want to get to the book of Revelations. Dice así la palabra Colosenses 1:13. In Colossians chapter 1, verse 13, Dice así la palabra del Señor. the word of the Lord says, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el 15, Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amen. Verse 13, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every Y creature. dice el 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, Cristo. In verse 16 it says, For by him we are all things created that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him, Christ. A esto se le llama la preeminencia de Cristo. To this you will call it the preeminence of O Christ. sea, que Él es primero en todo. In other words, he is first in En everything. la Biblia de los Testigos de Jehová, And in the Bible, the en Jehovah's el versículo Witnesses, 15 dice así. in verse 15 it reads like this. Mire cómo dice, hermano. Hear how it reads. Aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible. And here it says that he is the image of God the invisible.
Y luego dice acá, dice 15, desnudando por completo. Oh, no, a ver, estoy en el 2. 1:15. Oh, perdón, dice, Él es la imagen del Dios invisible. It reads, He is the image of God invisible. Aquí sí lo tienen escrito bien. It is written here correctly. Dice, el primogénito de toda creación, The preeminence of every creation. porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas en los cielos. Because through Him all things were created in the heavens. Pero en medio de esta palabra tiene un paréntesis que dice, todas las otras cosas. But in between this word, it has a parenthesis and it reads, all the other things. Y dice cosas visibles y las cosas invisibles. Things that are visible and invisible. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. It doesn't matter whether they're dominions or governments or principalities. Lo que les quiero enseñar, hermanos, que nosotros tenemos que echar manos de la palabra. So we have to be able to learn and discern this word. Y tener material. And have the material. Vaya conmigo a Apocalipsis. Go with me to Y the ahí book of vamos ya a Revelation. terminar. And we will finish here. ¿Está conmigo? Are you with me? Ok, no se han enfadado. Amén. ¿Alguien está apuntando? Is anybody writing down anything? Mire bien cómo dice aquí, hermanos. Hear well what it reads here. Y mire cómo los testigos de Jehová le quitan a la palabra de Dios. And look what the Jehovah's Witnesses do and as they remove. Y otras Biblias también, no nada más ellos. And other Bibles as well, not just them. ¿Verdad? Entonces, dice así, aquí ya vamos a terminar. We will finish right here. Apocalipsis capítulo 1, Revelations chapter 1, versículos 7 y 8. verse 7 and 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. And all kindreds of the earth shall wail because of him, even so, amen. Ahora, ¿a quién traspasaron? So, who did they pierce? A Jesús. Jesus. ¿Y quién viene en las nubes? And who's coming in the clouds? ¿Quién, hermanos? Jesucristo. Jesus Christ. Él viene. He ¿Por comes. qué? Porque Él es al que traspasaron. Because he is the one that was pierced. En el versículo 8, In verse 8, Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, y el todopoderoso. in verse 8 it reads, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Y en el libro de Isaías dice el Señor Jehová de los ejércitos, dice, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay nadie más. And in the book of Isaiah it says, I am the beginning and the end, and outside of me there is no one. Y aquí en el versículo 8, cuando dice el todopoderoso, And here where it says in the verse 8, the Almighty, en inglés sería the Almighty. the Almighty, en español dice del Todopoderoso. Y en hebreo sería el Shaddai. And in Hebrew it says El Shaddai. Y en el versículo 8 de los testigos de Jehová, And in verse 8 of the Jehovah's miren cómo Witnesses, dice, hermano. it reads as this. Aquí, cuando está hablando, dice, al que traspasaron. To the one that was pierced. Y lo dice en el 8, yo soy el alfa y el omega. I am the Alpha and the Omega. Dice Jehová Dios. It's Jehovah God O says sea, it. aún hasta está más claro que nuestra Biblia. Even if it's even more clear than our own Porque nuestra Bible. Biblia dice el Señor. In our Bible it says the Lord says. Entonces usted le dice, ¿cuándo traspasaron a Jehová Dios? And then you say, when did they pierce? No se queda, pero Jehová. no, es que este versículo es Cristo y acá es Jehová. No, but in this verse is Christ and over here is Pero Jehovah. está hablando de una misma persona. But they're talking about the same Al que person. traspasaron. To the one that was El pierced. que es el que era el que viene, el Todopoderoso.
The one that was, that is, and is to come is Almighty. Ahora, aquí hay un versículo quitado en la Biblia de ellos. So they removed the verse Vaya here. conmigo el versículo 11. Go with me to verse 11. Dice nuestra Biblia Our que Bible decía, reads, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. Y en el versículo de ellos dice esto, que decía, And in their word is saying, the one that used to say. ahí se queda. Lo que ves, escríbelo en un rollo y envíalo a la gente. And it stays like that. Está quitado. It's removed. Déjame ver qué dice en la nueva versión Let internacional. me see what it says in the NIV. 1:11. 1:11. Que decía, dice, detrás de mí una voz fuerte como trompeta que decía, escribe un libro, también lo quitaron, está quitado también ahí. And it was also removed as well in verse 11. Ahora, el último versículo les voy a dar. The last verse that I'm going to give you. Este es un personaje que aparece a Juan. This is a personality that appears to John. ¿Cuántos han leído el capítulo 1 de Apocalipsis? How many of you have read the first chapter in ¿Alguien más? Revelations? Ok, entonces sabemos que el personaje que apareció a Juan es Jehová de los ejércitos, es Cristo. So we know that the person that appeared to John is Christ. Ahora, lea conmigo en el versículo 17. Read with me the verse 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra, o sea, su derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. And in verse 17 it reads, and when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Y aquí en el versículo de ellos dice igual, y puso su mano derecha sobre mí y dijo, no tengas temor, yo soy el primero y el último. And in their Bible it says the same thing. Ahora, yo le pregunto a usted, So I ask you, ¿quién es el primero y el último? who is the first and the last? ¿Quién es? Who is it? Jehová. Jehovah. Jehová. En el Antiguo Testamento, Jehová es el primero y el último. In the y Old no hay Testament, otro. Jehovah is the first and the last, and there is no one outside of that area. En la Biblia de ellos sí lo dice también. In their Bible as well, it says that. Yo soy el primero y el último. Ahora, sigue leyendo el So- versículo 18. Keep on reading in verse 18. Bueno, desde el 17. No temas, yo soy el primero y el último, Fear not, I am the first and the last. y el que vivo y estuve muerto. I am he that lived and was dead. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. And behold, I am alive forevermore. Amen. Y en la Biblia de ellos dice And in their Bible it reads, así, yo soy el primero y el último, I am the first and the last, y el viviente, y llegué a estar muerto, and pero the mira, living one that I came to death, vivo para siempre jamás. living forever. Amen. Ahora, yo le pregunto, ¿cuándo murió el primero y el último? So when did the first and the last die? ¿Cuándo murió Jehová? When did Jehovah die? Hermano, Cristo es Dios. So, brother, Christ is God. Y mire, hermano, le voy a decir esto. And look, let me tell you this. Dice la palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. And in the beginning was the Word, and the Word became, Era Dios. and the Word was God. Era Dios. It was Y aquel God. verbo se hizo carne. And that Word became flesh. Dios, en God. la manifestación de Cristo, In the manifestation of Christ, bajó a la tierra He came down to the earth en un cuerpo humano. in a human body. Porque Dios no puede morir. Because God cannot die. Pero el cuerpo que Él tomó sí puede morir. But the body that He took Es can un die. cuerpo humano. It's a human body. Y un cuerpo humano que tenía que ser sacrificado And a human body that had to be para que sacrificed. pudiera haber sangre santa para limpiar el pecado de So todo el that mundo. there could be holy blood to be able to cleanse the sin. Entonces, Jehová de los ejércitos So Jehovah, se despoja a sí mismo he comes before himself y viene como hijo.
And he comes as a son, y viene y se hace carne, and he comes and becomes flesh, porque dice, yo soy el primero y el último. and he says, I am the beginning and the end. Porque el Padre y el Hijo son uno, Because the Father and the Son are one, y el Espíritu es uno, and the Spirit is one. porque es un solo Dios. Because it is one only God. You Es un solo understand? Dios. It's one God. En el hebreo la palabra In the Hebrew, Elohim, the word Elohim, Elohim es la palabra Dios, is the word God. y la palabra Elohim And the word es Elohim una palabra que está hablando de una and pluralidad, Elohim in the Hebrew is speaking of a plural word, pero que no se puede despegar. but it cannot be separated. Cuando Dios crió a Adán, When God created Adam, dijo, hagamos al hombre. he said, let us make No le the dijo a los man. ángeles, He didn't tell the angels, sino dijo, hagamos al hombre. but he said, let us make man. Y hizo al hombre. And he made Aaron. Cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel, When God went to confuse the tongues in the Babel, dijo, bajemos y confundamos. he said, let us go down and confuse. Como que actúa en plural. In other words, they're acting in a plural form. El Padre tiene personalidad, el Hijo tiene personalidad, el Espíritu Santo tiene The personalidad. Father, the Son, and the Holy Spirit have personality. Porque cuando aquellos que robaron, sacaron, cuando traían las ofrendas a los apóstoles, a Ananías y Zafira les dijo, vendiste tu terreno en tanto. Because when those that stole and came and brought those stolen givings, the tithings to the temple, Ananias and Sapphira, they knew. Y entonces Ananías mintió So Ananias lied. y le dice Pedro, le dice, mira, dice, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Peter said, why do you lie to the Holy Spirit? ¿Verdad? Así cayó muerto. And he fell there dead. A la mujer también le dijo lo mismo, cayó muerto. And he told the female the same thing as she dropped dead. Entonces, ¿yo puedo mentir a un aire? I can lie to an air. ¿Puedo mentirle? Can I lie Oiga, to the si yo le wind? miento a un aire, ¿me puede pasar algo? Can I lie to the wind, and if I do something like that, can something happen to me? Porque es un aire. No, because it's just the wind. Pero si yo le miento a una persona, But if I lie to a person, sí, usted se enoja conmigo. yes. Y si You yo will le get mad miento a with me. Dios, But if I lie to God, te mata, hermano. ¿Por qué? It Fue will como kill lo que you. le pasó a Ananías y Zafira. it's like what happened to Porque Ananias. Dios es una manifestación, está haciendo un trabajo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Because God is doing a manifestation of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Cristo dice, me voy, Christ said, I shall go, pero rogaré al Padre que les dé otro consolador, but ¿verdad? I will ¿Lo han beg leído? to the Father to bring a ¿Por counselor. qué? Porque ellos no necesitaban el Espíritu Santo en ese momento, porque Cristo estaba ahí como un consolador para Why? ellos. Because they didn't need the Holy Spirit at that moment, because Christ was there as a Pero comforter. Jesús se va, pero dice, pero rogaré al Padre que mande otro consolador, el Espíritu Santo. But Christ leaves, and then he says, I will beg to the Father that he will bring another comforter. Y ya estas son otras doctrinas que vamos a estar tratando también. And these are other doctrines that we will be learning. Pero la Biblia de los Testigos de Jehová, The Bible, the Jehovah's Witnesses, aquí dice lo mismo. here it says the same Y thing. usted le va a leer ese pasaje. And you will read it in the Y passage. le va a decir, ¿quién es este que está hablando aquí, el primero y el último? And you're going to ask, what is he saying? Who is that he's speaking about, the first and the Y last? él le va a decir, Jehová Dios de los ejércitos. And it's going to say Jehovah. Sigue leyendo. Keep on reading. Y el que estuve vivo And the one that was alive y morí, and died, pero ahora vivo. but I now live. ¿Quién es ese? Who is that? Ese es Cristo. That's Christ. Dice, pero la misma persona está hablando. But the same person is Y te va a speaking. decir, no,
And you're going to say, no, no, no. Tú le vas a decir, es blanco, It's white. You're going to tell him. And he's going to say it's black. negro. And Blanco, white and sácalo. black and white and black. Take him out of Porque there. solamente Dios puede iluminar Because only God can el illuminate corazón de una the persona. heart of a person. Pero tú aún así, dale los pasajes, But you even like that. Give him the porque es passages. la palabra de Dios. Because it is the word of Y God. allá cuando estés solito, And over there when they're by themselves, si la misericordia de Dios no alcanza, hermano, if the mercy of God will reach him, aquella palabra va a ser una revolución, that word will be a revolution. como la hizo en nosotros. Amén. Like he did it in us. Amen. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios que nos enseña. Why? Because he is our God and he teaches us. Ok, so vamos a orar, hermano. Let's pray. Recuerden el sistema sectario. Remember the sectarism and the system in that, Ellos mismos se contrarían en sus Biblias. they themselves will find themselves in the Bible. Después vamos a hablar acerca del mormonismo también. Later on we will speak all about the Mormons as well. Pero los mormones usan la misma Biblia de nosotros. But they use the same Bible as us. Pero tienen el libro del mormón. But they have the book of the Mormon as well. Otro evangelio. Another Bible, another gospel. Vamos a orar. Amén. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, reprendemos todo espíritu de engaño. we rebuke all spirit of confusion. Y en este momento, Señor, And in this moment, Lord, nos fortalecemos con tu palabra. we will strengthen ourselves in your word, Palabra de verdad. the word of truth, Palabra, Señor, donde el diablo no puede confrontarla. a word where the devil cannot confront. Donde también, Señor, todos ellos sectarios, Well, every other sectarism, tú moriste por ellos, Señor. you died for them, Lord. Y que esa palabra pueda carcomer sus corazones That word can eat in their hearts and eat it y out derrumbar los muros, and peel down those pillars derrumbar los obstáculos and tear down the obstacles de mentira of lies que el enemigo ha puesto en sus vidas. that the enemy has put in their lives. Pedimos misericordia We ask for mercy para todo sectario, for every sect, para que tu Santo Espíritu for that your Holy Spirit nos enseñe, Señor, will teach us, Lord, y podamos, Padre Santo, presentar tu palabra and we can be able to present your word con defensa, with defense, con amor, with love, con prudencia, with prudence, reconociendo que son almas recognizing that they are lives que también tienen tu imagen y tu semejanza. that also have your image. A la obra, Señor, Do the work, Lord, en ellos y en nosotros. in them and in us. No permitas que nuestros corazones Don't allow for our hearts abracen contienda, that there's any fighting, sino que el amor but that the love supere todas las cosas. is being able to override Que all plantemos things. tu palabra con That amor. we plant your word with love. Que seamos siervos y siervas That tuyas, we will be servants of God, guiados por el Espíritu Santo. guided us and guided by your Holy Spirit. Así como Jesús cuando caminó en esta tierra. Just like when Jesus walked here on his earth. Gracias, Padre, te damos. Thank you, Father, we give you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Give a round of applause to Jesus.